Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué rico verlos aquí, a todos ustedes, que podamos reunirnos para celebrar la presencia de nuestro Señor. Amén. Hola, ¿sí? Bien, sean todos bienvenidos en esta hora. Gracias por asistir. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra en esta noche. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial que tú nos regalas, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Celestial, que tú, Señor, obres, Padre Celestial, Señor, y Padre Santo, nos des de tu palabra, de tu presencia. Espíritu Santo, que seas tú en esta hora, Señor, glorificándote, dándonos más de ti, Señor, llenando nuestra vida de tu presencia y de tu amor. Te quiero pedir, Señor, que esta noche sobre cada familia que ha venido, sobre cada persona, sea tu palabra, seas tú, Señor, glorificándote. Y te pido, Dios, que seas tú, Señor, honrando, Padre Celestial, Señor, tu nombre más y más, Padre, porque cuando hablamos de tu palabra, tu nombre es más enaltecido, Señor. Y por eso, Dios, en esta noche te damos gracias. Aprovechamos este minuto, Dios, para orar por las diferentes peticiones que hay en el corazón de las familias, de las vidas, que hay, Padre Celestial, en el corazón de aquel que tanto está necesitando, Señor, Padre Celestial, una respuesta, Dios. Señor, nosotros seguimos clamando al único que vive por los siglos de los siglos, al Rey soberano sobre todas las cosas, Señor. Te bendecimos, te damos gracias y te pedimos, Señor, que sobre, Padre Celestial, este lugar se cierna tu espíritu y que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser, las coyunturas y los tuétanos, como dice Hebreos 4:12, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Está con nosotros esta noche nuestro hermano Alexis, que va a estar compartiendo la palabra. Bienvenido, mi hermano. Bueno, hola. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo les ha ido? Saluden al hermano que tienen al lado. Dígale que bienvenido a este lugar. Quiero compartir con ustedes en esta maravillosa noche una palabra que el Señor nos ha regalado o que me ha regalado, ¿sí? Y la he titulado Buscando un milagro. ¿Por qué buscando un milagro? Muchos de nosotros en nuestra vida nos la pasamos buscando un milagro, ya sea una enfermedad que tengamos, o un milagro para alguna persona, o un milagro financiero, o que Dios abre puertas para un negocio, para una casa. Entonces, la palabra de hoy es una palabra que me ha hablado y quiero que hoy le hable a ustedes, ¿sí? Vamos a orar y le damos gracias al Señor por esta palabra. Amado Dios, Señor y Padre bueno, en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que seas tú ministrando los corazones que se encuentran en este lugar, Señor. Padre, habla a la vida de ellos, Señor, así como lo has hecho conmigo, Señor. Reargúyelos, Dios, y enséñales, Señor, la importancia, Padre, que tienen los milagros, Señor. Enséñanos, Señor, en esta hora, Espíritu Santo, que solo tú obras cuando tú quieres. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, esta palabra se encuentra en Segunda de Reyes 5, del 1 al 19. Para que la busquen allí. ¿Quiénes trajeron su Biblia? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Segunda de Reyes 5, del 1 al 19. Y es una palabra que es poco conocida, o que hay veces la hemos leído, o que a veces está en historias, ¿sí? Por lo menos a mi hija le gusta mucho esta historia de esta palabra cuando se presenta en Superlibro, que es un programa muy bueno. Dice la palabra, tiene como título Eliseo y Naamán. ¿Quién era Eliseo? Un profeta en ese entonces. Fue el sucesor de Elías. Muy bien. Y recibió una doble porción del espíritu de Elías, dice la palabra del Señor. ¿Y quién era Naamán? Vamos a ver quién era. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo
y bajo la revelación del Espíritu Santo. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero dice la palabra al final de este primer capítulo, pero leproso. ¿Sí? Vamos a detenernos ahí. Están hablando de un hombre llamado Naamán, que era general del ejército de Siria. En este tiempo, Israel estaba, sujeto bajo Siria, que era uno de los más grandes en ese entonces. ¿Sí? Inclusive, vemos, no estaban como tanto en ataque, pero Siria estaba como gobernando y quería, en su momento, quedarse con el pueblo de Israel. Entonces, dice que era un general, que tenía alto rango y sobre todo, que tenía mando. ¿Sí? Estamos hablando de un general el cual el rey lo tenía en alto. Era un hombre valiente, estaba en una posición envidiable. Al parecer este hombre lo tenía todo, ¿sí? Pero había un pequeño y gran problema. Tenía lepra. Y para poder entender este problema debemos saber qué es lepra. La lepra se evidencia mucho en la palabra del Señor como una enfermedad. Es una enfermedad muy común en la Biblia, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento está manifestada. Inclusive Moisés tuvo lepra. Y ahorita vamos a verlo en un pasaje bíblico. Pero realmente la lepra es una enfermedad que separa a las personas de la sociedad, porque salen llagas en la piel, empieza a consumir su cuerpo, y entonces esa persona es separada de la sociedad. Pero Naamán, por ser general de Siria y tener un rango alto, no había sido separado de la sociedad. Pero de una u otra manera, este general sí había sido separado de sus amigos, de sus amistades o aún de su esposa, porque esta enfermedad dice que es contagiosa, ¿sí? De una u otra manera, él tenía que estar un poco distanciado o aparte. Consume poco a poco hasta la muerte, porque no hay cura para esta enfermedad. Consume poco a poco a la persona hasta llegar a la muerte. ¿Y cómo lo consume? Empiezan a salir llagas en su cuerpo, empieza a consumir aún sus huesos, ¿sí? Hasta tal punto de llegar a quedarse sin nariz, ¿sí? Y afectar su cuerpo y morir. Esa es la lepra. No se cura, sino que se limpia. La lepra no se cura, no hay cura para la lepra, pero sí se limpia. La persona se limpia de lepra. Entonces, hoy quiero asociar esta lepra con, una enfermedad que ha agobiado nuestra sociedad en el día de hoy. ¿Qué enfermedad se parece a la lepra? ¿Qué enfermedad se parece hoy en día a la lepra? El cáncer, ¿qué más? El SIDA, ¿qué otra enfermedad? La depresión. Pero en todas estas enfermedades hay una principal, que es casi igual a la lepra: el pecado. El pecado es similar a la lepra. ¿Por qué? Comparemos. ¿Qué hace el pecado? Separa al hombre de Dios. Así de sencillo. Cuando Adán falló, cuando Eva falló, dice que Dios los quitó de su presencia, los echó del huerto del Edén. Fueron separados, ¿sí? Eso hace el pecado. ¿Qué más hace el pecado? Dijimos que la lepra consume, el pecado consume y destruye. Cuando hay pecado en la persona, el pecado consume y destruye a la persona.
¿Qué más hace el pecado? El pecado no se cura. El pecado no se cura, sino que se corrige. El pecado se corrige cuando estamos en el Señor. ¿Sí? Entonces es muy similar a la lepra. Dice, al igual que este general Naamán, hoy en día la sociedad se encuentra enferma del pecado. El pecado, al igual que la lepra, nos agobia a todos por igual y nos consume poco a poco, separándonos de Dios. ¿Por qué a todos por igual? Vemos que la lepra se manifestó en una persona adinerada, en una persona de posición, en una persona que tiene mando, en una persona que tiene poder y autoridad sobre más gente. Se manifiesta la lepra, ¿sí? Pero si vemos en la palabra del Señor pasajes de personas que han tenido lepra, también se manifiestan aquellos que no tienen nada. Y el pecado se manifiesta en toda la sociedad. En toda la sociedad. ¿Sí? Dice, Moisés tuvo lepra. ¿Dónde vemos eso? En Éxodo 4:6. Mi hermano que me colabora ahí. Éxodo 4:6. Moisés tuvo lepra. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Éxodo 4:6 dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Tuvo lepra? Moisés tuvo lepra. ¿Sí? Vemos cómo Dios en este pasaje usa la lepra para darle de pronto una advertencia a Moisés, o para decirle, ve y haz esta señal para que te crean. ¿Sí? Porque Dios es poderoso y Dios creó todas las cosas. ¿Sí? Y Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, en Proverbios 16:6 dice la palabra del Señor. Cuando les dije que no se cura el pecado, sino que se corrige. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Con misericordia, dice la palabra de Dios. Con misericordia y verdad. ¿Cuál es la verdad? Conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libre. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice. Y con el temor. ¿Cuál es el temor? Cuando dice temor a Jehová, no es tenerle miedo. No es tenerle miedo a Dios. Eso no es temer. Cuando dice temor a Jehová, es obedecer su mandamiento. Obedecer su palabra. Los hombres se apartan del mal, dice. Cuando conocen la verdad, cuando obedecen su palabra y su mandato, los hombres se apartan del mal. Pero si no conocen, pues no se van a apartar. Entonces, ya sabemos qué es la lepra y ya sabemos qué es el pecado. Algo similar es cerrar en el blanco, pero las consecuencias son separación de Dios. Entonces, en este pasaje hubo unos puntos para tener en cuenta que yo quise que el Señor ha hablado a mi vida. Y el primer punto es ser oportunistas. Ser oportunistas. ¿Por qué digo esto? Sigamos leyendo qué dice la palabra del Señor. Ya leímos el primer versículo, dice el segundo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor, si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así. Dejémoslo hasta ahí, ahorita seguimos leyendo. Bueno, ¿por qué digo que ser oportunistas? Acá en este pasaje se encuentra una muchacha.
No sabemos el nombre, dice una muchacha. ¿Sí? ¿Quién era esta muchacha? ¿Quién era esta muchacha que se nombra ahí? Es la pregunta. ¿Por qué traigo a colación esta pequeña muchacha? Habló unas pocas palabras. Pero ¿por qué la traigo a colación a ella? Era una israelita que había salido, que había sido quitada de su pueblo. Dice que habían bandas armadas de Siria, fueron a Israel a una operación, digámoslo, y trajeron a esta muchacha a Siria. ¿Sí? Había sido quitada de su pueblo. Estaba lejos de su familia, pero que conocía al único Dios verdadero. Ella conocía al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en Siria habían varios dioses. Adoraban a otros dioses, ¿sí? A otra cantidad de dioses. Pero esta muchacha conocía al Dios verdadero. ¿Y qué hizo ella? Se quedó callada. Ella aprovechó la oportunidad para que Naamán conociera de Dios, del Dios verdadero. Fue un instrumento en las manos de Dios. Así de sencillo. Fue un instrumento que Dios utilizó. ¿Por qué permitió que fuera secuestrada, digámoslo así? Porque tenía que cumplir un plan y un propósito de Dios. Ahora, como ya hicimos comparación entre el pecado y la lepra, quiero comparar a la muchacha de Israel con la iglesia de Cristo. ¿Por qué con la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo tiene muchos caracteres o características similares a esta muchacha. Entonces, dice que la muchacha de Israel estaba lejos de su hogar, estaba lejos de su casa. La iglesia de Cristo dice, nuestra ciudadanía está, amén, en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice la palabra del Señor en Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformó el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En este pasaje, claramente la Biblia nos dice que no pertenecemos a la tierra. ¿Quién está amañado en la tierra? ¿Quién está amañado acá en la tierra con sus cosas y con sus problemas? La palabra del Señor dice que en el cielo no vamos a tener sufrimiento. La palabra del Señor dice que en el cielo no vamos a tener necesidades. Entonces, la iglesia de Cristo no es de la tierra, ¿sí? ¿Qué más tiene de característica con la muchacha? Dice, conoce al único Dios verdadero. En esta tierra, ¿quién conoce al único Dios verdadero? Amén. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, nosotros, diga nosotros, conocemos al único Dios verdadero. ¿Qué otra característica tiene? La muchacha dice, habló del Dios verdadero. Se nos fue dada esta tarea, hablar de Dios. ¿A quién se le fue dada esta tarea? ¿Dónde dice eso? En Mateo 28, 18. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Perdón, dice en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Corrijo. Y enseñándoles que guarden, bueno, ahí sigue, pero yo solamente quiero resaltar que esa tarea se nos fue encomendada a la iglesia. ¿Sí? Entonces, la pregunta del millón. ¿Tú aprovechas las oportunidades para que las personas que te rodean conozcan al único Dios verdadero? ¿Tú aprovechas esas oportunidades? ¿Tú como iglesia de Cristo aprovechas eso? ¿Por qué traigo a colación esto? Y Dios es tan maravilloso que esta mañana, muy a las 5 de la mañana, mi esposa me dice, papá, levántate a orar. Y me levanté a orar y el hermano que dirigió la oración dice, vamos a orar por un problema que tenemos nosotros, todos los cristianos. No solo él, porque él dijo solo yo. Todos. Y ese problema es
hablar del Señor. Hablar de Cristo es un problema que tenemos nosotros, la iglesia. Nos da miedo hablar de Dios. Y vemos a esta muchacha que estaba cautiva en una región que adoraban otros dioses y no tuvo miedo de hablar de Dios. Pero nosotros, acá en la tierra, en este lugar, en Colombia, que no hay problema de nada, tú le das miedo. A nosotros nos da miedo decirle a una persona, Cristo te ama. Esta muchacha simplemente dijo la verdad. En Samaria, en Israel, hay un profeta que te puede sanar. Ya. Tú le puedes decir a una persona que busca un milagro, Dios te puede sanar. El verdadero Dios te puede sanar. Jesucristo murió por ti. Ya. Así de simple. Pero a nosotros nos cuesta. Pero nos encanta hablar de fútbol. Nos encanta hablar de Pedro el Escamoso, la mejor novela, las mejores modas, o bueno. ¿Sí? Pero no hablamos del Señor. ¿Sí? Entonces es la pregunta del millón. El rey de Siria envió una carta al rey de Israel diciendo, ahí quedamos. ¿Qué decía la carta? Dice la palabra del Señor. ¿Dónde quedamos? Versículo 6. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante. El rey de Siria, que era el que gobernaba en ese entonces, manda una carta a otro reino con una autoridad. Simplemente le dice, yo te mando a mi siervo para que tú lo sanes. Tú verás cómo haces. Tú lo sanes. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor. Luego que el rey de Israel leyó su carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿yo soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a aquel que sane a que envíe a mí a este hombre a que lo sane prácticamente, que sane a este hombre de su lepra? Considerando ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, el rey de Israel pues se asustó. ¿Por qué se asusta? El rey de Israel se asusta. O sea que si alguien viene a la iglesia para que Dios lo sane, la iglesia, ¿qué hace? ¿Se asusta? Dios escogió a Israel para que a través de Israel todos nosotros estemos hoy aquí y obtengamos salvación. Israel solamente tenía que obrar en su palabra. Pero ¿qué pasa acá? En este entonces este rey, no sabemos realmente quién era, no dice, estaba lejos de Dios, estaba apartado de Dios, inclusive aún tenía apartado su profeta, lo tenía apartado porque ni siquiera fue a consultar con el profeta, no lo hizo, ¿sí? Sigue diciendo la palabra del Señor. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, estamos hablando ser oportunistas. Aquí Eliseo no sabía, porque Dios no le avisó, Dios no le dijo, venga Eliseo, va a ir un hombre para que tú lo sanes. Dios no le dijo nada, ¿sí? Pero Eliseo vio la oportunidad para que este hombre no fuera sano, sino que conociera de Dios. Porque la palabra del Señor dice, envíalo para que este hombre conozca que hay profeta de Dios aquí. Cuando dice profeta, en ese entonces el profeta era la voz de Dios en la tierra, ¿sí? Lo que decía el profeta era porque el Señor lo mandaba, ¿sí? Entonces cuando Eliseo dice, envíalo a mí, para que sepan, cuando dice que hay profeta, para que sepan que hay un Dios en Israel, para que sepan que Dios está en Israel, para eso lo dice Eliseo, ¿sí? Entonces Eliseo aprovecha la oportunidad que se presenta para dar a conocer a Dios y su poder, ¿sí? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí
y sabrán que hay profeta en Israel. Y aquí hay un punto que yo quiero que resaltemos. Debemos aprovechar cualquier oportunidad que se presenta para hablar y para dar a conocer a Dios. ¿Sí? Dos personas que en momentos exactos hablaron del Señor. La muchacha que no conocemos sembró la duda, ¿en quién? En Naamán. Este fue a buscar lo que la muchacha le dijo. Cuando ella le habla a Naamán, empieza a cultivarse en él una palabra que nos falta a muchos de nosotros: fe. Cuando ella habla a él, este hombre empieza a tener fe y empieza a decir: ¿será que sí? ¿Será que Dios sí me sana? Pero yo, que estoy detrás del pueblo de él, ¿será que Dios sí me sana? Mas sin embargo, fue impulsado por el mismo rey de su tierra, el rey de Siria, y fue a buscar sanidad. ¿Sí? ¿Dónde buscamos nosotros sanidad? ¿Dónde vamos a buscar sanidad? Vamos a muchos lugares que realmente no está el Señor, pero a la presencia de Dios no vamos. Esperamos que muchos obren, pero hoy en día el Señor obra en cada uno de nosotros. El segundo punto es: Dios obra de la manera que menos esperamos. Así de sencillo. Dios obra como menos esperamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según este pasaje, dice el versículo 10, desde el 9, y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Acá hay algo muy importante. Eliseo le dice al rey: dígale que venga a verme. Pero cuando este hombre va, Eliseo ni sale. Eliseo no salió. Envió a otra persona a decirle: vaya y dígale a él que vaya y se eche un chapuzón, o vaya y se eche un baño 7 veces y será limpio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor. Decía: Naamán fue a Israel a buscar un milagro y tenía fe, pero él pensaba que el profeta saldría e invocaría el nombre de Dios. ¿Dónde dice esto? La palabra del Señor sigue diciendo: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, ¿sí? Diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso decía Naamán. ¿Qué decimos nosotros? Yo vengo a ayunar, yo vengo a orar, yo busco del Señor, pero no me sana, pero no pasa nada. ¿Sí? Dice Naamán que era un hombre muy prudente, digámoslo, tenía mucha sabiduría en su humanidad. Este hombre venía preparado. ¿Cómo así que venía preparado? En su mente, él ya se había imaginado cómo iba a actuar Eliseo. Él dijo: no, eso ahorita él sale y me saluda y de pronto me manda a entrar y hace una oración y eso me saca aceite, me echa riegos, plantas, un poco de cosas y pone la mano y seré sano. Eso pensaba Naamán. Nosotros pensamos que Dios actúa como nosotros creemos. ¿Sí? Además, Naamán, ¿por qué digo que iba preparado? La palabra del Señor dice que tomó con él, cuando salió de Siria, una cantidad de plata, digámoslo así, una cantidad de dinero. Porque él pensaba que el rey de Israel iba a cobrar.
O él pensaba que el profeta iba a cobrar por ese milagro. ¿Sí? Iba a decir, no, vaya y haga una ofrenda de 10 bueyes o bueno, lo que sea, cabras. Entonces él iba preparado. Yo voy preparado porque si me manda a hacer algo, pues yo tengo que hacerlo. Porque él iba convencido de recibir su milagro. ¿Sí? Tal vez Naamán ya había estado en algún ritual de algún dios pagano o en manos de algún brujo de la época. Este hombre tal vez, no dice la palabra, pero tal vez ya pudo haber estado en algún ritual, ¿sí? Por eso él iba preparado en su mente y sabía que estas personas o estos dioses paganos o este brujo de la época hacía lo que él pensó que el profeta de Dios iba a hacer. Por eso se enoja, ¿sí? Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Él pensaba eso, ¿sí? Sigue diciendo en el versículo 12, Abán y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Sí? Naamán, hasta este punto, no quiso su milagro. Naamán no quiso su milagro. ¿Sí? Naamán quería que el profeta lo recibiera, porque él fue a buscar un milagro. ¿Sí? Pero Dios obró en la vida de Naamán, y además de darle un milagro, como Dios es en su palabra, le dio a conocer al verdadero Dios. Eso hizo. Sigue diciendo, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Sí? Entonces, Naamán se olvidó de lo que la muchacha le había dicho. Hasta ahí Naamán se olvidó, porque la muchacha fue clara. La muchacha le dijo, solo quería su milagro. Dice, ¿dónde voy? Pero Naamán se olvidó de lo que la muchacha le había dicho, porque él solo quería su milagro sin importar cuánto le costara. ¿Y qué le había dicho la muchacha? Si rogares. Si rogares. Naamán no iba con propósito de rogar, sino de exigir. ¿Cuántos de nosotros vamos a Dios exigiéndole y no rogándole? ¿Cuántos de nosotros enojados le decimos al Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué me pasa a mí? Señor, yo te sirvo, porque yo lo he dicho y le he pedido perdón a Dios. Señor, yo te sirvo, Señor, yo oro, pero ¿por qué a mí? ¿Sí? Y no con un corazón, como dice la palabra del Señor, contrito y humillado. Eso dice la palabra del Señor. Muchos de nosotros nos parecemos a Naamán. Pensamos que para recibir nuestro milagro necesitamos de algún ritual. O que debemos pagar para que Dios nos escuche. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos han enseñado eso. Pero dice la palabra de Dios en Salmo 51:17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Jehová. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dios no dice, venga y tráigame las ofrendas o lo plata que usted tiene o deo. No, Dios no dice eso para que Dios se mueva a favor de nosotros. ¿Sí? Dice que un corazón contrito y humillado. Pero para que nuestro corazón sea contrito y humillado, hay un pequeñito detalle. Y es que Dios tiene que ponernos una enfermedad, una prueba,
una situación. Porque si no, vamos a ser altivos, orgullosos como lo era Naamán. ¿Sí? Pero Dios es misericordioso con nosotros. Tercer punto, debemos quitar toda incredulidad y orgullo. ¿Por qué? Porque Dios primero quitó eso de Naamán. ¿Sí? Dios sabía que Naamán había ido a buscar un milagro, pero Dios sabía el varón que era Naamán. ¿Sí? Y Dios quita de él primero toda incredulidad y todo orgullo. ¿Por qué dice que incredulidad? Porque él creía que Dios iba a obrar como los dioses paganos. Pero Dios es Dios y Él actúa como Él quiere. Dice la palabra del Señor en el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Alguna gran cosa no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Dios, hay veces pone personas en nosotros, ¿sí? Un amigo, un hermano, inclusive el pastor, ¿sí? Un líder que le dice a usted lo que estos criados le dijeron a Naamán, ¿sí? Si Dios te pidiera que hicieras algo más grande, ¿no lo harías? Pero simplemente Dios te dice: habla de mí, predica de mí. Dios dice en su palabra: bástate con mi gracia. Eso dice el Señor, ¿sí? Y nos parece tan difícil como Naamán, porque queremos algo más duro, ¿sí? Como el profeta no actuó de la manera que Naamán esperaba, este se enojó y comenzó a preferir palabras cuestionando el mandato del hombre de Dios. Es muy probable que debido a esto él se devolviera y se quedara sin su milagro, porque él se iba a devolver, ¿sí? Pero sus criados lo convencieron de hacer lo que Eliseo le mandó. ¿Qué hay en usted? ¿Qué hay en usted de incredulidad que no permite que Dios realice tu milagro? ¿Qué hay en nosotros? Revísese en esta hora, mi hermano, en esta noche. ¿Qué hay en nosotros, en nuestro corazón, que no permite que Dios actúe? ¿Sí? No ha permitido que Dios obre un milagro en ti. ¿Qué hay? En Naamán había incredulidad, orgullo. ¿Qué hay en usted? ¿Sí? Dios debería actuar como nosotros queremos. Dios no debe actuar como nosotros queremos. Pero no es así. En la Biblia se mencionan muchos milagros de sanidad, pero en todos ellos actuó Dios diferente. Desde el principio hasta el día de hoy, Dios actúa diferente. Así de sencillo, ¿sí? Jesús, cuando estuvo en la tierra, sanó muchas personas, levantó muertos, pero Él lo hizo de forma diferente, totalmente diferente. Sanó a varios ciegos. Y a uno le puso las manos, a otro le echó barro, a otro le dijo: ve y lávate, a otro, bueno, de muchas formas. Él no cogió un ritual de decir: sé sano, no. Él lo hacía como Él quería, porque tenemos un Dios creativo, porque tenemos un Dios que es poderoso. Y Dios lo que no quiere es que nos centremos en cosas pequeñitas como eso, como hacer un ritual. Eso es lo que el Señor no quiere. Dios trata en Naamán su carácter. ¿Qué carácter tenía Naamán? Un carácter de Señor, ¿sí? Un carácter de Señor, de mandar, de hacer, ¿sí? Dios trata en Naamán su carácter. Trata su orgullo para poder realizar el milagro que este hombre buscaba. Cuando más nos trata el carácter, ¿cuánto más Dios no va a tratar el carácter a nosotros que somos hijos de Dios? ¿Sí? Para luego poder darnos lo que estamos pidiendo. ¿Cuánto más Dios no nos va a tratar a nosotros? No lo digo yo, no lo dice Primera de Alexis, lo dice Hebreo 12:6. Dice la palabra del Señor: porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quién es hijo de Dios? Amén. Gloria a Dios.
Dios te va a disciplinar. Y gloria a Dios por eso. ¿Sí? Entonces Dios al que ama disciplina, dice. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Sí? Pero Dios también dice que nos va a disciplinar y que nos va a azotar y a todo el que recibe por hijo. Porque no somos hijos de Dios cuando nacemos. Somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo. Porque dice la palabra del Señor que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice su palabra. Amén. Entonces, cuarto punto. Y yo pensé que era mucho. Gloria a Dios. Dice, debemos ser obedientes. Es el último punto. Tener obediencia. Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo en el versículo 14. Él entonces decidió y se zambulló. Perdón, él entonces descendió. Descendió de su caballo y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Sí? Finalmente Naamán obedece los mandatos del profeta, quitando de él el orgullo, toda incredulidad. Cada vez que Naamán se sumergía en el río, ponía su fe en Dios y su orgullo se quitaba de él. Cada vez que Naamán se sumergía y salía, yo creo que él se acordaba lo que esta muchacha le había dicho. ¿Sí? Cuando él volvía y se sumergía, volvía y se acordaba cuando venía en el camino. Volvía otra vez cuando llegó donde el profeta. Volvía otra vez y dice que se quita de él la lepra. Es limpio. Cada vez que él lo hacía, su fe fue creciendo. Porque hubiera sido fácil que el profeta le hubiera dicho, vaya y tírese y salga y ya quedó limpio. Pero no, el profeta le dice, vaya y zambúllase, no una, no dos, sino 7 veces. ¿Sí? ¿Por qué 7 veces? O sea, es como algo como que, bueno, ¿por qué 7 veces? ¿Por qué el profeta lo hace zambullir 7 veces y no solo una vez? Porque Dios tenía que tratar en él su carácter y Dios tenía que probar que Naamán le había obedecido. ¿Sí? ¿Por qué Dios limpia a un sirio? A mí me surgió esta pregunta. ¿Por qué Dios limpia a un sirio si el pueblo de Israel es, inclusive hoy en día, tan celoso diciendo que solo ellos son escogidos por Dios y tienen salvación? Y realmente son escogidos por Dios, ¿sí? Pero a través de ellos la salvación llega a nosotros, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, Dios demuestra que Dios no es solo para Israel, Dios es para todos nosotros, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento Dios muestra esto. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Será que en ese tiempo no había israelitas con lepra? ¿Por qué sana un sirio? ¿Será que en ese entonces no había un israelita con lepra? Dice la palabra del Señor en Lucas 4:27. Está hablando el Señor Jesús cuando ya estaba acá, en la tierra. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Sí habían leprosos. Acá nos está aclarando que sí habían leprosos. Y que ninguno de ellos fue sano, sino Naamán. ¿Sí? Porque el Señor quiere mostrarnos en su palabra desde el Antiguo Testamento que Él había diseñado un plan de salvación, que Él nos tenía en sus planes, no solo al pueblo de Israel, sino a cada uno de nosotros. Dios, a cada uno de ustedes, mis hermanos que están hoy aquí, a mí me tenía en su plan. Desde un principio, la palabra del Señor dice que desde la fundación del mundo, la palabra de Dios dice que desde el vientre de mi madre Él ya me había escogido. Eso dice la palabra del Señor. Desde el principio, Dios ha estado para toda la humanidad sin importar raza, lengua o nación.
cualquier persona que crea en Dios, sin importar de dónde sea, recibirá su milagro. Dice en Juan 3:16, la iglesia debemos sabernos este versículo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios no está diciendo aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los israelitas que dio a Jesús para que ellos fueran salvos y nadie más. No, dice que Él de tal manera amó al mundo. Cuando dice mundo, nos incluye a todos. A todos. Envió a su Hijo para que muriera por usted y por mí. ¿Sí? Jesús murió por cada uno de nosotros. Jesús, siendo un hombre intachable, sin pecado, estuvo en esa cruz. ¿Sí? Hay algo que a mí me toca tanto, y es eso. En esta época estamos muy sensibles, o el mundo como tal está muy sensible a eso, de que Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Pero yo quiero que ustedes que están hoy aquí no tengan presente solo esta época, esta semana, que siempre en nuestra vida de creyente, hasta que hasta que Dios nos lleve, esté en nosotros, que Cristo tomó su lugar y Él se hizo en esa cruz. ¿Sí? Él no merecía morir. Jesús no merecía morir de la manera que murió en esa cruz. ¿Sí? Pero Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Finalmente, el milagro más grande en este pasaje fue que Naamán conociera el único Dios verdadero, que sin duda sigue siendo el propósito principal de todos los milagros: dar a conocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Dice la palabra, ya para finalizar, en el versículo 15: y volvió, después de ser limpio Naamán, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Sí? Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero el profeta no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrendas, sacrificios a otros dioses, sino solo a Jehová. Entonces, perdona Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorarle en él, y se apoyase sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces había sido sano. Pero no solo eso, conoció de un Dios vivo y real, porque ya había estado en muchos otros dioses, ya había establecido muchas ofrendas, pero solo el Dios de Israel fue el que lo sanó. Y no solo lo sanó, lo limpió de adentro hacia afuera. Le quitó todo orgullo, le quitó toda incredulidad y lo llenó de fe. ¿Sí? Solo el Dios de Israel
Y ese Dios es nuestro Dios hoy en día. Solo el Dios de nosotros, solo el Dios de la iglesia de Cristo puede hacer eso. Solo nuestro Dios nos puede lavar, nos puede limpiar, ¿sí? Entonces, finalmente, el propósito del milagro es: conoces al Señor. El milagro más grande ya fue dado. Cristo murió por ti y resucitó. Ese fue el milagro más grande mencionado en la palabra de Dios. Él resucitó y a partir de su resurrección nosotros estamos hoy aquí y podemos decir que Él está con nosotros, ¿sí? No importa si Dios no contesta. Mire por qué Dios no contesta sus peticiones. Mire por qué Dios no hace el milagro en ti, ¿sí? Póngase de pie, mi hermano. Cierre sus ojos en esta hora y dígale al Señor, porque yo sé que Él está aquí. Su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él, ¿sí? Olvídese de la persona que está a su lado. Olvídese de los problemas que lo agobian. Olvídese de todo. Solamente que en su mente esté el Señor Jesús, que en su mente esté el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea obrando en ti en esta hora. Señor Dios de los cielos, Espíritu Santo de Dios, Señor Padre bueno, no sé, Señor, no conozco, Padre, las peticiones, Señor, de tu iglesia. Yo no sé, Señor, de qué tengan necesidad, Señor, pero yo sí sé, Señor, tú conoces el corazón de ellos. Tú conoces sus necesidades, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora, Señor, que tú obres en la vida de ellos, Señor. Que tú, Señor, seas quitando todo orgullo, Señor. Seas quitando toda incredulidad, Señor. Llénanos de fe, Señor. Llénanos de confianza en ti, Señor. Que podamos salir de este lugar llenos de tu presencia, Dios. Que podamos entender, Señor, que el milagro más importante, que el milagro más maravilloso, ya tú lo diste, amado Rey, y fue morir en una cruz, Señor. Gracias, Señor Dios de los cielos. Gracias, Padre bueno, por tu palabra en esta hora, Señor. Desafía nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Desafíanos, Padre de los cielos. Yo te pido, Señor, que seas tú contestando, Señor, cada petición. Obra, Señor, un milagro, Señor, en este lugar, Señor. Espíritu Santo, yo creo en ti, Señor, y yo sé, Señor, que tú obras, así como obraste, Señor, en esta persona, así como obraste en este sirio, Señor. Yo sé que tú obras en tu iglesia, Señor. Muestra, Señor, tu poder, Padre de los cielos. Muestra tu poder, Padre Santo, para que se conozca que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Para que las personas salgan desafiadas de este lugar, Señor. Salgan a predicar tu palabra. Salgan a hablar con denuedo, Señor. Que hablen aquellos, Señor, que no te tienen, Señor. Porque hay muchos, Padre, que se pierden, Dios. Y tú diste tu vida, amado Jesús, por aquellos que se pierden, Dios. Levanta tu iglesia, Dios, en este tiempo, en estos tiempos finales, Señor. Y ayúdanos a hablar de tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Dele gracias allí donde está mi hermano al Señor, porque hoy te tiene en este lugar. Dele gracias a Dios porque hoy puede escucharse la presencia de Él. Dele gracias a Dios porque pudiste escuchar su palabra. Dele gracias a Dios porque te tiene con vida. Dele gracias a Dios por tus hijos, por tu familia, por tu hogar, aún por tus finanzas, por tu trabajo. Dele gracias a Dios porque Él está obrando en medio de nosotros. Gracias, amado Rey. Gracias, Espíritu Santo. Muévete con poder y gloria, Señor. Te buscamos, te necesitamos, anhelamos su presencia. Anhele su presencia allí donde tú estás. Anhele el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, desciende con poder y fuego, Señor, sobre cada persona. Desciende sobre cada vida, Señor. Transforma sus corazones, amado Rey. Limpia, Señor. Trae respuesta, Señor, a sus peticiones, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios de los cielos. Gracias, Padre bueno.
tu amor es alto. Y decimos, es profundo y es ancho, sobrenatural. Levanta tus manos y dile, tu amor es alto. Cántale. Es profundo, te decimos, y es ancho, sobrenatural. Desciende tu amor es alto. Dile, es profundo y es ancho, y es ancho, sobrenatural. Papito Dios, clamamos y te decimos gracias, porque tú haces cosas maravillosas, porque esta palabra nos reta, Señor, hoy, Padre, a ser oportunistas, Señor, a hablar de tu palabra, Dios, porque nos reta a creer en ti, a que tú actúas de una manera sobrenatural que no podemos entender a veces, Dios. Pero Padre, cada persona que está aquí, que necesita una oración, hoy esa oración es hecha en el nombre de Jesús a favor de esa persona, pidiéndote a ti, mi amado Rey, que tengas misericordia, que descienda ese poder. Y por eso, Padre Celestial, te decimos hoy que tu amor es glorioso, que es lo que necesitamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesús y le dicen gracias? Aleluya.